Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Mi nombre es Humberto Jardón y estoy a cargo del Laboratorio de Gráfica Digital del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Hoy iniciamos la serie Pláticas desde el Encierro, proyecto que surge a partir de la sugerencia con resabios de orden que para toda la humanidad se decretó en 2020, es decir, a todo aquel que le fuera posible resguardarse en su domicilio particular durante la duración de la pandemia por COVID-19. Obviamente, al enfatizar esta orden sugerencia, no pretendemos minimizar las consecuencias tan trágicas que ha tenido este flagelo. Sin embargo, al frenar intempestivamente prácticamente todas las actividades en prácticamente todo el globo, dio lugar a circunstancias inéditas que evidencian cómo la conducta humana afecta al planeta. ¿Quién no recuerda, y tal vez hasta extraña, los delfines nadando en los canales venecianos, o Pekín sin smog, o los jaguares en los resorts del Caribe? Imágenes indelebles que demuestran cómo sí es posible otra clase de convivencia entre el hombre y su hábitat. Obviamente, el mundo de las artes no fue ajeno a este impacto, y a partir de estas premisas nace esta serie de conversaciones, diálogos o como se los denomina hoy día, conversatorios. Nuestro primer invitado huésped es nuestro compañero en el equipo del Centro Multimedia, David Camargo, a cargo del Laboratorio de Imágenes en Movimiento. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Jardón? Gracias por la invitación. Al contrario, al que agradecemos haber aceptado nuestra invitación y de quien tenemos la siguiente semblanza que voy a leer. David Camargo Sánchez, México, 1985. Artista visual por la UNAM, cursó el seminario de medios múltiples 3 y La Colmena, taller interdisciplinario de arte. Trabaja con las nociones de representación, simulacro y realidad en medios audiovisuales. Su obra ha sido exhibida en foros nacionales y extranjeros como la Polis Imaginada, El Quinto Piso, en la Ciudad de México en 2015, Ángulo Crítico en el Centro Multimedia en 2015, La Caja Negra MM+TAE, la 11ª Bienal de La Habana en 2012, Nuevas Realidades Videopolíticas, Valencia, España en 2012, presentación del Archivo General de Negación en el CECUT de la Ciudad de México en 2011, Arte Emergente, Bienal Nacional de Monterrey, Nuevo León en 2010, Transitio MX, Autonomías del Desacuerdo en 2009, Séptimo Concurso Nacional de Video Experimental en Baja California en 2009, Bioquímica Iberoamericana Audiovisual en el MACO de Oaxaca durante 2008-2009. No, disculpa, sí. Y el 28 Encuentro Nacional de Arte Joven en Aguascalientes en 2008, entre otros. Ha publicado su libro en el libro MM3 y MART, Selección de Artistas Emergentes para Nuevos Coleccionistas, publicado en 2007-2008. Actualmente, como ya dijimos, es coordinador del Laboratorio de Imágenes en Movimiento del Centro Multimedia, pero además es integrante del colectivo TLC, Tráfico Libre de Conocimientos. La plática de hoy tiene por título Las paradojas del arte sin autor, y creemos adecuado abordarlo con David porque él pertenece, en mi opinión, a esa generación de artistas que han adoptado como estrategias en su producción no una técnica o disciplina, sino conceptos.
y la herencia vanguardista de los movimientos agrupados en cenáculos, pero que a diferencia de estos, su escenario es muy amplio e internacional y más colectivo que individual, y que en un futuro no muy lejano podría dar lugar a una especie de arte sin autor, cuyos representantes dirían, como los balineses, no tenemos arte, todo lo hacemos lo mejor que podemos. ¿Voy bien o me regreso, David? No, está perfecto. Esa última frase me encanta porque además la siento muy personal, la siento muy cercana, ¿no? También, No, ¿no? Todo pues el es que sí tiempo. es que esa es la cuestión del arte sin autor, es el, el creador de la obra, ¿no? Digamos, de un tambor muy elaborado, lleno de color y de sutileza en la madera labrada, etcétera. Pues para él pues es un tambor, ¿no? Que pues lo hace muy bonito, muy agradable, pues porque así le va a dar más gusto tenerlo y tocarlo. Pero el que llega de fuera y lo ve, dice, oh, qué maravilla, ¿qué es esto? Ah, es una obra de arte, llevémosla a un museo, ¿no? Y pues, y así es montones de cosas que el mercado no toma en cuenta. Está lleno el mundo. Afortunadamente, con las redes sociales se dan a conocer pues prácticamente diario. Digo, tendría uno que estarse las 24 horas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales para poder de veras darse cuenta de toda la gente que por lo menos, digo, ya no 15 minutos, como decía Warhol, ¿no? Sino 15 segundos, ¿no? Se hacen, ¿o Sí. cuánto dura un TikTok? ¿3 minutos o 1 minuto? No tengo idea de cuánto dura un TikTok, ¿Cómo? pero bueno, durará En fin, 15 segundos. en fin, platícanos un poco de tu opinión cuando viste el tema que te propuse, David. Pues bueno, un poco hablando del encierro, digo, Ándale, para dime. empezar la charla, Bien. pues ahora sí que hubo esta necesidad de guardarse, como dices, unos pudieron realizarlo, ¿no? De una forma mucho más sistematizada, otros Uh-huh. no tuvieron esta oportunidad Sí, y sí, sí. no había manera de guardarse, ¿no? Por la necesidad que había de salir a buscar el sustento. Uh-huh. Pero pues era interesante, más bien recuerdo muy vívidamente los primeros momentos de estas, digamos, cortes de caja, ¿no? Durante el día, ¿no? Durante las semanas, que era esta cita donde Gatell vertía todas las cifras de muertos, todas las cifras de Uh-huh. contagios y Sí. daba, digamos, información actualizada del estatus de la pandemia. Y Uh-huh. pues yo fui uno de tantos que, pues, digamos que terminó viendo esas cosas, ¿no? De estar atento a esa información que era arrasadora, que era incuantificable, o sea, cuantificable porque, bueno, existía en la matemática y en los números, pero era sensiblemente incuantificable, no podías entender la forma en la que tanta gente estaba muriendo, tanta gente estaba contagiándose, ¿no? Y las consecuencias que eso, pues, evidentemente traería en el futuro, que Sí, ahora sí, prácticamente no conocemos, no sabemos qué va a sí. ocurrir, ¿no? Con toda esta generación, con toda esta pseudopausa, ¿no? Que existe o que existió o que sigue existiendo todavía en muchos países. Hay unos que ya están librándola, otros como que apenas están tratando de cerrar este Sí. capítulo, pero bueno, al final de cuentas es interesante todas las preguntas que genera toda esta emergencia sanitaria y más Sí, bien es sí, muy sí. interesante también ver pues qué va a ocurrir con todas esas preguntas que se generaron durante este tiempo. Sí, no, y por ejemplo, ahorita, hace 2 días, ¿no? Los chinos cerraron una ciudad creo que de 3 millones de habitantes porque de repente 70 personas dieron positivo, ¿no? Volvieron a Okay. cerrar una ciudad. Digo,
ya sabes que los chinos para eso de dar órdenes y que la gente las obedezca, se pintan solos, ¿no? Y entonces, pues, para no afectar precisamente lo que está ocurriendo ahorita, los Juegos Olímpicos, ¿no? Oye, pero tú no tuviste en tu alrededor ninguna baja por COVID o algo. Pues digamos que sucedió más posteriormente, ya casi al final de la primera, de la segunda ola casi. Y pues sí, obviamente como todos tuvimos ahora sí que lamentar alguna pérdida, ¿no? ¿Sí? Muy cercana, extremadamente cercana no, pero evidentemente familiar sí. Y bueno, también era interesante en realidad también, pues cómo estábamos pasando esta suerte de cuarentena, ¿no? Porque evidentemente los que teníamos el privilegio de poder quedarnos en casa, pues había también como esta sensación de que estábamos teniendo la oportunidad de conectarnos de otra forma con la gente, de ver más cosas, de consumir cosas en línea, ¿no? A pesar de que evidentemente existía toda una política de muerte afuera, ¿no? O no una política de muerte, sino una emergencia sanitaria que estaba arrasando con la vida de muchas personas, ¿no? Entonces era un poco egoísta también esa postura, ¿no? De sentarse y pensar que ibas a poder hacer esas cosas que no te había dado tiempo de hacer porque el ritmo de vida antes pues era arrasador y ahora estabas en una especie de pausa que te permitía, bajo tus propios privilegios, pues evidentemente consumir, ¿no? Otro tipo de contenidos, embarcarte quizá en el aprendizaje de nuevas cosas. Entonces ahí había una suerte de egoísmo muy trivial, ¿no? De dar por sentado el hecho de que iba a morir mucha gente, ¿no? Entonces yo hace años había hecho en 2018 una pieza que se llama Osario, alrededor de una curaduría en Tlatelolco, y un muy querido amigo, Alejandro Escorcia, la retomó en uno de sus proyectos que se llama Neumacritic, y él hizo una relectura de esta pieza. Esto sucedió en 2018, y ya bueno, para ya pleno 2020, él retomó esta pieza y hizo unas tomas. La pieza consiste en una realidad aumentada, que es básicamente una especie de monumento a los muertos. Entonces es básicamente una toma en la que van cayendo cráneos y huesos, ¿no? Y toda suerte de restos óseos, ¿no? Entonces él hizo este ejercicio con su teléfono de poner este osario en distintos puntos de la Ciudad de México que tenían que ver con instituciones artísticas, ¿no? Y él justo se preguntaba, ¿no? ¿Cómo estas instituciones estaban reaccionando a esta crisis sanitaria? ¿Cómo estaban tratando de reformular sus contenidos y de prestar atención a la manera en la que transmitían su programación? Y al mismo tiempo, cómo estaba muriendo una cantidad de personas que era imposible poder sentirlo, ¿no? En un sentido, digamos, más personal y corpóreo, ¿no? De poder entender la muerte ajena, ¿no? Entonces, él me pareció como un ejercicio interesante de retomar esta pieza que hice en 2018, y de hecho que es una pieza que justo, como tú decías al principio, cuestiona el tema autoral, cuestiona el tema un poco también del papel de la firma, del papel del artista. Yo pensé esta pieza siempre como una especie de aplicación que pudiera replicarse y que la gente en realidad pudiera ocupar este pequeño, digamos, gesto para poder hacer sus propias interpretaciones y reinterpretaciones de esos fondos, de estos lugares, de estos espacios. Justo algo que hizo perfectamente y muy afortunadamente Alejandro Escorcia, ¿no? Él utilizó esta pieza para reelaborar un discurso en torno a la crítica institucional y al papel de estas instituciones en frente de una emergencia sanitaria que estaba pues, literalmente matando a las personas, ¿no? Entonces me pareció un gesto interesante. Tienes nos la ibas a mostrar. Sí, les voy a compartir mi pantalla. Es simplemente el sitio. Este sitio, bueno, les doy una navegada muy rapidísima. Tiene un poco de registro de la pieza que existe, bueno, que yo hice para esta curaduría, y es un registro dentro de, digamos, las inmediaciones de Tlatelolco, ¿no? Esta pieza originalmente tenía la intención de ser una especie de storytelling, de cuento alrededor de un futuro distópico, ¿no? Y simplemente
se explicaba con este pequeño fragmento, con esta pequeña, digamos, nota, ¿no? Que decía, después de años de resistencia, Tlatelolco fue el último en caer. Como que además Tlatelolco ha tenido una historia de siempre ser el último en caer, ¿no? Entonces era como una especie de osario futurista, ¿no? De esta misma zona, en una especie de futuro distópico, en el que es un gesto que conmemora la caída de este porvenir distópico, ¿no? Sí. En fin, hay un poquito ahí de registro. Además, fíjate, el Tlatelolco, el mercado, o sea, pues en parte es Tlatelolco, pero se extiende a lo que hoy día es Tepito, pues. Claro. Claro. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo le van a hacer? Pues si tienen siglos dedicándose al comercio, esos cuates, claro, o sea, totalmente. Generaciones, ¿cómo van a poder? Pues es todo el sector de la población que no pudo parar, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas personas no pudieron parar. No, los informales les fue como en feria. Yo recuerdo haber tomado un taxi en no sé, mayo, junio del 20, y era una sensación muy extraña recorrer las calles, sin coches, pues, sin gente, ¿no? Claro. Muy extraña, ¿no? Pero también, o sea, oye, pero lo que yo hace un rato que estaba fuera de cámara, yo te preguntaba, cuando yo vi como una pequeña instalación tuya en el Secut, ¿no? Pero tenía una pequeña leyenda que decía algo sobre los NFTs, o sea, claro. ¿Sí le pusiste precio con NFT? Sí, es un token, de hecho mi primer token que hice despuesito de la pandemia. De hecho es interesante también cómo todo este nuevo mercado surgió, ¿no? Durante este periodo. Déjeme decirle al público que nos está acompañando, David es de las poquísimas personas que yo conozco que se animó a entrar al mercado del Bitcoin. Hace ya un ratillo ya. Sí, pero yo me acuerdo que cuando nos comentabas eso allá en Multimedia, parecía yo vendedor, ¿no? Todo el mundo te veía raro, así como diciendo, ay, pobre, ay, otro que cae, pero en realidad tú habías comprado una fracción cuando yo te pregunté, ¿no? Sí, fracciones muy pequeñas, mis inversiones han sido bastante austeras en realidad. Sí, no, bueno, es que digo, tan caro pero entonces no me extraña que de ahí te hayas movido o se te haya hecho muy natural este movimiento hacia pues los famosos tokens no fungibles, ¿no? Sí, en realidad también llegué a y en realidad hice porque digamos que al principio también había una crítica muy fuerte a cuánto costaba hacer un token, ¿no? De cuánta energía gastaba realizar, digamos, este contrato digital. Entonces, posteriormente, pues ya como que eso se fue de alguna forma como resolviendo, ¿no? Y entonces yo entré a hacer este token con un sistema, con una tecnología que de alguna manera no tiene tanto impacto medioambiental en términos de energía, ¿no? Entonces, por eso me animé, pues, ¿no? Pero definitivamente creo que era una tecnología con la que yo era crítico en su momento, ¿no? O sea, el blockchain. Sí, había una crítica muy fuerte al principio de los tokens no fungibles, de que gastaban una cierta cantidad de energía. La minería. Bastante absurda, ¿no? Para lo que era en realidad crear un NFT, un NFT. Sí, los tokens no fungibles. Sí, parece que el problema es que tienes que, o sea, como es una cantidad finita la que está en la nube, ¿no? O sea, solamente tienes, o sea, para bajarla solamente tienes que estar utilizando pues, una capacidad de matemáticas, sí, ¿no? Bastante poderosa, ¿no? Sí. Ahora, entonces
Oye, ¿y cómo te fue con la subasta cuando le pusiste precio? No, bueno, eso en realidad en donde lo tengo, pues tú lo dejas ahí y pues más bien alguien lo ve y no es una subasta propiamente, más bien Ajá. como que creas ediciones y ya ahí la gente puede ver y puede adquirirlo, ¿no? De hecho era muy accesible, era como 5 pesos, en este momento son como, no sé, como unos 500 pesos, poco menos de 500 pesos. Ok. Y hay varias ediciones, pero bueno, ahora sí que Si por alguien ahí se va en mi anima, investigación, sí, sí, sí. si alguien se anima, ya saben el precio de... Aquí mismo, justo en registro, hay toda Ajá. una sección Sí. donde están los videos de mi colega, de Ok. Neumacritic, en donde podemos Sí, ver justo la acción, el performance que él llevó a cabo sí. con esta herramienta, porque al final de cuentas, creo que es una herramienta justamente, ¿no? Al final de cuentas, creo que él lo ocupó como una herramienta, ¿no? En Sí. fin, me parece Ahora, interesante este ángulo de creación en el que se desplaza la idea del autor, ¿no? O sea, esta pieza no es mía, él hizo estos videos, él claro, creó este contexto, claro. él simplemente utilizó una herramienta. Entonces, creo que por ahí va un poco Y, al tema de la pérdida del autor, ¿no? pero Ah, también de como de la del grupo o del asociarse con alguien más para poder, para digamos, darle otro giro a la obra, ¿no? O sí, sea, sí, sí, no, y esto ya es una relectura en realidad, pero bueno, obviamente, por ejemplo, yo no hice la pieza en absoluto totalmente, o sea, también recurrí a apoyo técnico, por ejemplo, uh-huh, aquí uh-huh, es súper importante el crédito, por ejemplo, a Luis Romero, que me ayudó sí, muchísimo con la programación, ¿no? Entonces ajá, también estamos hablando de socializar los procesos de creación, ¿no? de un Ya no es equipo, claro. alguien, ¿no? Sí, sí, Entonces es mucha gente que se involucra en estos procesos. sí. En no se involucró mucha gente porque en realidad es un gesto muy sencillo, muy Uh-huh, austero, ¿no? sí, Digamos que sí. muy de impronta con la tecnología que teníamos por el momento, con el tiempo que teníamos, porque obviamente yo tenía un deadline, pero lo interesante Uh-huh. además de este proceso más colectivo de producción, también son todos estos procesos que nacen después de la presentación de la pieza, ¿no? Cuando Sí. tú socializas la pieza, en realidad lo que estás socializando es su presentación para que alguien más la use. Me encanta esa idea que pueda tener el Uh-huh. trabajo, ¿no? De circular no como una mercancía fetiche, sino como una herramienta de creación para otras personas. Para mí, el acercamiento que tuvo Alejandro Scorsia hacia esta pieza, para mí fue la mejor forma de rescatar esta pieza y de darle un poco más de memoria, ¿no? Porque él justamente lo ocupó como una herramienta para crear sus propias, digamos, piezas, sus propios videos, sus propias reflexiones. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. definitivamente, esta pieza adquirió un significado totalmente distinto con esta práctica que él hizo, con esta especie de performance que él desarrolló, Sí. poniendo este osario enfrente de estas instituciones de cultura, ¿no? Entonces, Sí. me parece acertado ese acercamiento y era un acercamiento, de hecho, que estaba yo previendo todo el tiempo, ¿no? Trataba yo de ¿Ah, sí? enterar, de acercar a la gente a que la usaran, obviamente como una herramienta para ellos mismos utilizarla y recontextualizarla dependiendo de los lugares en donde pusieran esta estela, ¿no? Esta estela ósea, pues, ¿no? Es En decir, fin, tu idea es, digamos que sueltas en un contexto público eh, un trabajo para que sea retomado por alguien más ese es, para sí, darle otra, otra otra, lectura. otra lectura, otra utilización, ¿no? Es el mejor escenario en realidad, ¿no? O sea, siempre Uh-huh. pienso como que las piezas deben de poder coexistir independientemente del autor, independientemente de cómo o en dónde las presentes o en dónde las cuelgues. En realidad una pieza debe de poder Uh-huh. existir por sí misma, ¿no? Y esta es la manera en la Sí. que me parece que una pieza puede operar.
No en todos los casos, obviamente, funciona, ¿no? Creo que este es un caso muy paradigmático, muy importante para mí específicamente, ¿no? Pero bueno, o sea, tratando como de hablar en torno a estos acercamientos del arte deslocalizado, de esta idea de autor, ¿no? De esta idea de crear fetiches para un lugar, para un espacio, para una institución, ¿no? Que lo que hace es legitimar autores, legitimar procesos, legitimar ideas específicas, ¿no? Un poquito, digo, tengo aquí mi escaleta un poco, lo que también quería traer a cuento y reflexionar un poco es como toda esta idea de los colectivos, toda esta idea de los grupos. Hay toda una historia en México desde los por ejemplo, desde los 50 con la ruptura, ¿no? Como con esta decantación neoliberal por el autor, y después retomar lo que retoman los grupos, por ejemplo, proceso Pentágono o el grupo Suma, ahí por a finales de los 70s, 80s. Sí, claro. También, por ejemplo, en No Grupo, o después Polvo de Gallina Negra, ¿no? Mónica, sí. Y incluso después ya como un poco posteriormente, pues incluso Temístocles, ¿no? O incluso el grupo de los viernes, o no recuerdo exactamente cómo se llama. El punto es como todo ida y vuelta, ¿no? Hacia estos procesos más colectivos y después como a procesos más individualizados, ¿no? Sí. Entonces como que también se rastrea esa necesidad, ¿no? De ya estamos demasiado ensimismados, y después como que se va toda esta, digamos, sensación hacia algo más colectivo, ¿no? Y entonces como que vamos y regresamos, nunca nos quedamos definitivamente en estos procesos colectivizados, ¿no? Sí. Deslocados del autor, sino que de repente ya volvemos a regresar otra vez a encumbrar esta idea del ego, ¿no? Entras y sales. Pero me parece interesante porque se está insistiendo todo el tiempo, ¿no? En realidad no es absoluto y no es como un corte de caja ahí, ahora son procesos que no tienen que ver con el individuo o con el autor, sino más colectivos, y no, porque después regresamos entonces a procesos más individualizados en los que se le da la premisa a la idea del ego, a esta onda de la meritocracia, ¿no? Al hacerse a sí mismo, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces como que estás sonando ya como político, David. Estás sonando como político, hombre. Me gusta pensar, en realidad me gusta pensar como en estas tensiones que se generan generacionales, ¿no? En cómo estos procesos van cambiando también, ¿no? En las ideas que permearon ciertas épocas para que esos procesos estuvieran, digamos, tuvieran una suerte más colectiva, tuvieran un ánimo mucho más social. Y de pronto que hartos de eso se decanten más por procesos más de autor, más de genio creador. Entonces, no lo veo como una crítica específica, pero sí lo veo como esta necesidad permanente, ¿no? De estar como que de pronto ensimismados y de pronto más bien tratando de socializar los procesos, ¿no? Sí. Lo que sí me parece actualmente muy relevante es que siento y creo que las instituciones cada vez están quedando más rezagadas para entender la producción actual, y entonces también creo que están más cerradas a entender las formas de producción más colectivas actuales. Evidentemente, por ejemplo, si hablamos de gente que está creando obra en TikTok, de gente que está creando obra en YouTube, de gente que está creando obra en estas plataformas digitales, que bueno, también hay una crítica específica a estas plataformas digitales, porque representan, digamos, la acumulación de la riqueza, que es otro gran problema, ¿no? Sí, es un supernegocio, ¿no? Un supernegocio. Entonces, lo interesante en realidad es que estas instituciones pues no están reaccionando, yo me incluyo porque pues al final somos institución, no estamos reaccionando a estos tiempos, no estamos entendiendo el ritmo de estas nuevas generaciones. Es un dilema constante y permanente, sí. Claro, y definitivamente creo que es interesante la forma en la que también esto ahora se está construyendo, ¿no? Porque son muchos procesos híbridos, hay mucha gente preocupada por esta idea, digamos, de enaltecer al autor y al ego, pero también hay muchos otros procesos muy interesantes
colectivos, que tienen mucho más que ver, como decías al principio, que me encantó, de trabajar con las ideas, más que trabajar con las obras, más que trabajar con el fetiche. Entonces, de pronto como que entiendo y reflexiono y me pregunto qué es lo que hay que hacer, cómo hay que operar en este contexto, ¿no? Exacto. En este contexto en donde definitivamente, y como digo contigo, no importa lo que hagas o cómo lo hagas en el sentido, digamos, técnico, ¿no? Sino más bien qué preguntas te estás haciendo, qué emergencias surgen a partir de lo que tú produces, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es muy importante dejar a un lado como este tema de este trabajo con tecnologías o sin tecnologías, o esta anacronía del arte electrónico que ya no entiendo cómo existe como nicho, o toda esta, digamos que toda esta implosión, ¿no? de las categorías y de las digamos, líneas que dividían a alguien que pintaba, alguien que hace escultura, o sea, todo eso se dinamizó. Eso, ¿no? Yo lo veo mucho con tu generación, o sea, porque todavía, digamos que mi generación estamos más entre ese universo tan heterogéneo en el que te gusta moverte a ti y lo homogéneo de una disciplina, pues, ¿no? Claro. Aunque, digo, hay pocos, o sea, pero por ejemplo, yo sí, desde siempre el poder terminar en un registro tangible como es el papel, siempre fue algo, siempre ha sido para mí algo muy importante, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pero afortunadamente la tecnología pues te permite ya no nada más terminar el producto, acabarlo en papel, sino en el material que prácticamente quieras, ¿no? Cemento, metal, lo que sea, ¿no? Y un poco ahí es, digamos que diversificas tus intereses, pero tu generación, la idea esta de los colectivos es, o sea, retoman este espíritu, pero de una manera así a rajatabla, pues, o sea, total, ¿no? De decir, sí, así es, ¿no? Ahora, pero y la idea del pastiche, ¿no te preocupa, David? Que te puedan decir, no, pero pues lo que pasa es que pues no es nada más que un montón de cosas sin ninguna relación, pues un pastiche, ¿no? Que le llaman los críticos. ¿No te preocupa eso? Sí, bueno, es indispensable, evidentemente, hacer una revisión también de tus procesos, hacer una revisión de tu, ¿cómo decirlo?, tu narrativa, ¿no? Para mí es súper importante tratar de ser consecuente con las cosas con las que trabajo. No es solamente hablar, como dices tú, ¿no?, de chile, mole y pozole, ¿no? O de estar trabajando con múltiples medios. En realidad, lo que más importa es las narrativas subyacentes, es decir, qué puede conectar todo con todo. Hablando, por ejemplo, de mi trabajo, yo siento que es muy importante, indispensable, la idea que tengo en torno a la simulación, la idea que tengo en torno a estas, al fake news, a estas, a contar una historia sin que sea cierta, a explorar como todos estos mitos fundacionales, a preguntarse en torno a la veracidad de la imagen, a toda esta idea de la construcción de la imagen. Hablo, por ejemplo, mucho, recordando un poco a Félix Iguatari, el mapa precede al territorio, ¿no? Ya no el territorio precede al mapa, ¿no? Sino que también el mapa es generador de realidad. Entonces estoy como también dentro de esa línea de producción en torno a las imágenes y en cómo estas imágenes efectivamente, a pesar de ser digitales, generan cambios digamos, en la realidad, ¿no? Hablando, por ejemplo, de unos mecanismos muy interesantes, por ejemplo, como son los memes, ¿no? Que es algo que ya se popularizó muchísimo últimamente. Hay muchos artistas que trabajan con digamos, recursos, se podría decir, ¿no? Entonces, por ahí
creo que hay una crítica interesante en torno a la difusión de las imágenes, a la producción de las imágenes, ¿no? Entonces creo que no me siento como pastiche, ¿no? Al respecto, ¿no? Si mis piezas o si mi obra puede parecer muy diversa, en realidad es que necesito como de todas esas posibilidades técnicas para poder expresar una narrativa más conceptual, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también creo que es súper importante tener una revisión propia y personal como artista de estos procesos que estás llevando a cabo, siempre a partir, evidentemente, de la narrativa que estás tratando de contar, del trabajo que estás tratando de hacer cuadrar, de hacer coincidir, ¿no? Entonces, como que yo honestamente digo, hablo mucho como creador, pero también soy muy espaciado en mis procesos, ¿no? Dejo mucho tiempo sin tener una producción, pasa mucho tiempo sin yo producir realmente algo, después regreso porque hay una necesidad inherente de esta necesidad de transmitir algo y bueno, trato obviamente de traer a cuento las cosas que he hecho, las referencias que tengo, los trabajos que me significaron algo importante en su momento, ¿no? Oh, sí, mira, yo siempre he dicho que con que se te ocurra una buena idea al año. Así, bueno, a mí a veces ni por años se me ocurre, ¿eh? A veces hasta de 2 años. Con una, pues, o sea, porque, o sea, y también tiene que ver mucho con el ímpetu que te da la edad, pues, ¿no? Claro. O sea, entre más chavo, pues, o sea, estás como loco, lo que te interesa es sacar y sacar. Tirando petardos, ¿no? Sí. Alguno pegará, ¿no? Algo sucederá, ¿no? Y estás picando aquí, picando allá, ¿no? Y ya conforme vas, pues, creciendo, porque madurar, pues, yo creo que las frutas más bien, ¿no? Pero conforme vas creciendo, y vas viendo hacia atrás tu trabajo, puedes, ya como que destilas con más precisión tus intereses y tus pues tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, yo lo que he sentido, sí, evidentemente con el tiempo es que esta narrativa va haciéndose más presente, ¿no? Y todas estas conexiones, todas estas articulaciones van haciéndose presentes y van apareciendo, y es importante hacerlas notar, es importante entender cuando llegan, es importante poder encontrarles esa articulación dentro de todo tu proceso, ¿no? Entonces, digo, como experiencia, evidentemente sí, con el tiempo tus procesos se van enriqueciendo mucho más porque eres más consciente de todas estas cosas que estás poniendo en juego, ¿no? Y que muchas veces no son cosas aleatorias o no son cosas así, como alguna idea ahí como una eureka, ¿no? Sino que son producto de procesos que se han ido macerando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, eso evidentemente para mí funciona muy bien porque yo, como te explicaba, no produzco tanto como otros de mis pares que están como todo el tiempo sumergiéndose y entrando y saliendo o haciendo un proyecto durante muchísimo tiempo. Yo no tengo esa naturaleza, aunque dentro de, digamos, mis procesos más colectivos, sí tengo esa experiencia, ¿no? Hablando, por ejemplo, del colectivo del que formo parte, Tráfico Libre de Conocimientos, ¿no? Ajá. Que es un colectivo que trabaja muy en contextos específicos, a través del juego, y nos hacemos esta pregunta de si es posible aprender jugando, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en ese sentido, dentro de este contexto, pues me ha sido muy importante para mí entender también la manera en que todos estos procesos son mucho más lentos de forma colectiva, ¿no? Ya no es algo que yo pueda determinar y definir en un tiempo específico, sino que yo tengo que responder a muchas más voces, estoy con muchas otras más personas, colaborando, generando un proceso mucho más... ¿Cómo cuántas personas integran el Tratado Libre del Conocimiento? Bueno, ahora sí que somos los que estamos, es lo que decimos, y entonces eventualmente a veces terminamos siendo 3, otras veces terminamos siendo 9,
Depende absolutamente de la voluntad de que tú quieras estar en los procesos y en los proyectos. Y del proyecto, ¿no? Sí, porque además cada proyecto, digo, obviamente tienen su pasado, tienen sus procesos, tienen sus segundas partes, sus terceras partes, ¿no? Pero bueno, en el camino, pues, evidentemente las agendas no coinciden y a veces hay gente que no está o en todo el proceso, gente que se integra a mitad del proceso. También eso es interesante y rico, ¿no? Que todo esto va, digamos, caminando por la voluntad, ¿no? Personal de la gente que se implica de una forma íntegra a realizar algo, ¿no? Y bueno, pues sí, es difícil el trabajo colectivo también por eso, porque dependes de esas otras voluntades, ¿no? Estás leyendo de una forma más lenta tú, ¿no? Oye, ¿y en Maco nunca has participado? No, jamás. No te han invitado. No me han invitado. ¿Cómo, hombre? A propósito de que ya está próxima la Semana del Arte. Ya viene. Estaba justo leyendo una crítica de la editorial Exit en torno a estas ferias, ¿no? Y era una autora que decía que esas preguntas no se hacían, ¿no? Que si el arte era elitista era una pregunta que no se hacía dentro de este contexto, ¿no? No, bueno, sí. Entonces, bueno, es interesante. Más bien lo que yo lo veo más como una especie también de un tunelito al callejón sin salida que es, claro. Si te fijas, el trabajo único e irrepetible, pues, es lo que caracterizaba a la obra de arte, a la gran obra de arte, ¿no? Pero metido en un contexto de mercados masivos, claro. Pues como que pues dices, bueno, pues es que sí, pues vale tanto porque pues el señor X tiene tanto dinero y lo puede comprar, ¿no? Y nada más hay uno, ¿no? Que es la misma problemática que están planteando los tokens no fungibles, ¿no? O sea, lo importante es que no puedes reproducir el trabajo, aunque sea un meme vil ahí, que bajaste de internet, un pescadito que se mueve o yo qué sé, ¿no? O sea, la cosa es que ese trabajo, en teoría, no se puede reproducir para su venta, aunque está de libre acceso para el internet, para bajarlo, para todo mundo, ¿no? Sí. No, pero ahí están jugando más bien con... ¿no? No, pero ahí es claro que están jugando obviamente con la exclusividad, o sea, esta pieza es exclusiva tuya porque te pertenece, porque tú sabes que es tuya, ¿no? Y eso en realidad pues también es un aspecto súper neoliberal también del consumo, ¿no? O sea, te ofrecen algo que es, digamos, súper específico, te ofrecen algo que es sumamente particular, ¿no? Sí. Y eso es lo que vende la feria, eso es lo que se vende en estos contextos de feria del arte, ¿no? Son objetos de lujo, objetos de consumo de estatus, básicamente, ¿no? Sí, no consumes una pieza, consumes la posibilidad que tú tienes de gastar 3 millones en una pieza, ¿no? Sí. Y ahí entonces también en realidad estaremos hablando de por qué siguen operando este tipo de estructuras. Básicamente tiene que ver, como tú dices, con el mercado, con el mercado que es una burbuja además, ¿no? Que durante mucho tiempo se ha dicho evidentemente que esto es una burbuja, ¿no? Y se ha hablado incluso también de problemas graves en torno a la evasión de impuestos, en torno al lavado de dinero. Claro. Son cosas que se dicen, ¿no? Es como leía en el artículo, son cosas que no vas a llegar a preguntar a la feria, ¿no? Pero es evidente que hay algo que existe y que coexiste con estos procesos y con estos, digamos, con toda esta superestructura, ¿no? De mercado y de venta del arte. Es interesante que, bueno, pues ya después de un par de años, pues finalmente ya sean presenciales de nuevo, gracias al cambio de código de la emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, también es eso, interesante también cómo la gente va a regresar a esta supuesta normalidad, a estos nuevos formatos de interacción, ¿no? De esta nueva incertidumbre
voy y me hago una prueba y convivo con tantos y regreso y me hago otra prueba y es como interesante también todas esas fluctuaciones, ¿no? Digamos, de incertidumbre, ¿no? Sí, pero no me digas que tú eres antimascarilla, David. No, bueno. o sea, no, evidentemente no, pero bueno, también pero creo... sí ves un riesgo en esta, digamos, en la obligatoriedad. No, tampoco, no, en absoluto, no, en absoluto. Bueno. Yo lo que creo en realidad es en el bien común, de alguna forma creo que además esto, pues no me puedo plantear la posibilidad de que sea una conspiración, ni mucho menos, ¿no? O sea, más bien entiendo que es un proceso que hay que llevarse a cabo y que hay que llevarse a cabo con todo el respeto que se merece toda la gente que digamos, pereció durante todo este periodo, ¿no? Sí. Entonces es honrar la memoria también de todas estas personas que tuvieron que, pues ahora sí que finalmente perder la vida porque no pudieron, pues, digamos, no tuvieron el privilegio que yo tuve o que tú tuviste de quedarse en su casa sentados viendo videos de YouTube, ¿no? Entonces, honrar un poco esa memoria. Una de las imágenes que no se me olvida es la del médico chino que no le hizo caso China, cuando ya estaba a punto de morirse con la mascarilla de oxígeno y la llegada, la foto esa y su cara de angustia de decir, me estoy muriendo, no sé qué, y no le al que no le hicieron caso al principio, ¿no? Desde noviembre le decía, aguas que está pasando esto, y los chinos se hicieron los locos, ¿no? Pero la imagen de él es de las que yo tengo todavía muy marcadas de este... También siento que tenemos una memoria a corto plazo, porque también había ocurrido ya con la gripe, ¿no? Con la influenza y con eso. La influenza, o sea, pero no como ahora, evidentemente no esta escala, evidentemente, pero también es importante entender y rastrear estas qué significa que empiecen a ocurrir estas cosas, ¿no? Exacto, porque en 100 años no había pasado una pandemia, ¿no? Totalmente. Por eso a todo mundo lo agarró desprevenido. Exacto. Todo el mundo, o sea, todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? Y el pobre el Astropopolecos, no sé cómo se llama, el de la Organización Mundial de la Salud, diciendo, no, pues esto y esto, no, pues esto y esto, y por todos lados le empezaban a replicar y decían, a ver, ya que se ponga de acuerdo la OMS, hasta que dijo, esto se está convirtiendo en una pandemia y lo que recomendamos es esto, y entonces todo el mundo dijo, ay, nanita, ¿no? Sí, no, pues nosotros mismos estábamos en cenar cuando fue pues para su casa, ¿no? Sí, en ese momento yo dije, órale, ya esto va en serio, ¿no? Y no creíamos que llegara, no terminábamos en creer que estaba arribando y de pronto ya explotó, ¿no? Y lo interesante justo es eso, hay un reclamo a posteriori de toda la organización o la gestión de la pandemia que pues tampoco pudimos prever de ninguna forma, no puede haber un reproche a un proceso que no ocurrió como nosotros esperamos que ocurriera, ¿no? No. Obviamente desde nuestro punto de vista actual, pues hubiéramos podido hacer mejor las cosas, pero pues en ese momento no teníamos la suficiente información para poder reaccionar de la manera en la que era idónea en ese momento. Quien se aviente, yo recuerdo, Ai Weiwei hizo un documental, ¿no? Sobre la pandemia, centrado en China, ¿no? Pero todavía no hay quien haga la narración completa, pues, de lo que ocurrió. No, bueno, pues eso va a tardar muchísimo tiempo. Además, pienso justamente que va a haber muchas lagunas y muchos malos entendidos respecto a cómo se puede ver desde otro punto de vista futuro a algo que pasó en el pasado. Va a haber muchas condiciones para que eso, pues, digamos, sea también subjetivo, ¿no? Al final, un documental puede contar las versiones que tú quieras de la verdad o de la mentira incluso, ¿no? Entonces, todo es... Y también, por ejemplo, todo esto que pasó con Trump, ¿no? Como toda esta
estallido del fake news, estallido de la gente que cree en las conspiraciones, todas estas manifestaciones en Holanda, ¿no? Todas estas manifestaciones de mi libertad, ¿no? ¿Qué están haciendo con mi libertad? El fetiche de la libertad. El fetiche de la libertad, ¿no? Sí, ¿no? Es bien peligroso. O el asesinato de George Floyd, ¿no? Con el policía, ¿no? Que le estaba diciendo, me estoy ahogando, y el otro con la rodilla ahí, y el relajo, todas las manifestaciones que se soltaron en el verano del 20, ¿no? En Estados Unidos, obviamente. A partir de ahí, el movimiento de las vidas negras. Sí, Black Lives Matter, ya. Sí, o sea, fue o sea, yo digo, yo lo veía, yo tengo aquí acceso al CNN Internacional, entonces veía en las noches el noticiero y era así de, ¿qué está pasando, cabrón? Qué bárbaro, ¿no? O sea, y a la fecha, o sea, apenas está recogiendo lo que se cosechó en ese entonces, porque, o sea, digamos, el aparente caos continúa, ¿no? O sea, por eso es un poco como lo que hace un rato también platicábamos fuera de cámara, que era ola, pues, que inició, pues, ya desde hace bastante tiempo, por lo menos 2 siglos, ¿no? Desde que empieza la industrialización. O sea, está llegando ya a unos extremos donde, o sea, los gobiernos tienen que actuar de otra manera, ya con mucha precisión, porque si no, pues digo, nos vamos a acabar el planeta y luego ¿qué hacemos, no? Yo lo más interesante de toda esta ola de protestas y de todo esto que pasó, por ejemplo, con el ataque al Capitolio en Estados Unidos, pues también es relevante entender lo que generó y todo lo que visibilizó, ¿no? Toda una sociedad xenófoba, ¿no? Toda una sociedad totalmente antiderechos, ¿no? Toda una derecha totalmente radicalizada, ¿no? Entonces, es interesante que eso en realidad existe y va a existir y coexiste con otras formas, ¿no? En realidad también es culpa de uno por el tipo de burbuja que se crea a sí mismo a partir, por ejemplo, de las referencias con las que está en contacto, ¿no? Pero evidentemente hay gente allá afuera que cree en lo que tú no piensas que pueda creer la gente, ¿no? Y tiene ciertas inclinaciones que tú pensaste que ya se habían superado, pero que definitivamente están más presentes que nunca, y además con toda esta crisis tanto sanitaria como política, económica que viene, porque además no está parando, no pasó, está por suceder, ¿no? Todavía sigue. Se está haciendo mucho más presente, ha habido mucha más tensión al respecto, ¿no? Y están saliendo, están ya haciéndose presentes esas voces que creíamos apagadas, que creíamos acalladas, ¿no? No, están ahí, coexisten con toda la realidad que te rodea y con los supuestos que tú crees, ¿no? Que te rodean. Entonces, eso es interesante también, ¿no? En temas políticos, económicos, culturales, sociales, artísticos, pues también es ver también cómo se comportan todos estos sistemas, todos estos, digamos, grandes negocios, grandes corporaciones. O sea, pensando en estas ferias, en lo que es el gran mercado del arte, cuánto dinero mueve, quién lo mueve, por qué se mueve, en dónde se mueve, ¿no? ¿Quién lo opera, cómo opera, quién está detrás también, como de todas estas... Hay Tom Wolfe en el 78, en La palabra pintada, en Bauhaus to Our House, él habla de como 20,000 personas alrededor del mundo, él dice. Ahorita pon tú que sean 100,000, ¿no? No, porque además todo esto, por ejemplo, retomando la charla en torno a los tokens, pues, o sea, por ejemplo, pues mucha gente ahora se abocó a realizar este tipo de dispositivo
pues porque le generaba una ganancia considerable, ¿no? Hubo gente que de plano vendía rayoncitos en miles de dólares, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces eso también es interesante porque mucha gente dice, bueno, igual es una burbuja, sí, pero pues puede ayudar a los creadores, pero de pronto pues se les volteó la bandera porque los creadores, realmente los creadores que querían o podían ocuparla terminaron a veces siendo totalmente ignorados por la venta de estos o por la compra o por la puja de estos. Al final de cuentas es interesante también cómo esta oferta y demanda pues se genera, digamos que indistintamente de la idea de calidad, ¿no? Artística. Porque uno podría decir crítico y decir, oh, no, es que eso no es arte, o esto está muy mal hecho, o sea, ¿a partir de qué parámetros? Entonces, ahí pone en discusión algo sumamente interesante que es cómo puedes tú, ¿no? Calificar, juzgar una pieza, ¿no? A partir, pues, de qué elementos, ¿no? Entonces, de pronto, los mismos creadores que pensaron que iba a ser una oportunidad, ahora más bien están digamos, pues, aterrados porque dicen, no, pues es que ahora ya cualquiera puede agarrar y hacer sus monos y repetir este mono y vestirlo distinto cada vez, y entonces hacen miles de millones de dólares en producción, ¿no? Y lo más interesante además es que recientemente justo este artista de los monos se acaba de descubrir que en realidad son varios autores, ¿no? El de los ojos tachados. No, hay otro que es uno de los Apes, según yo es como la serie de los Apes, en donde es un changuito que va cambiando sus características. Claro. De vestimenta, eso. Por ejemplo, ya se descubrió que los autores... pues, no sé qué. Se descubrió que los autores no es un autor, es un grupo de autores. Parece ser que son 2 autores, ¿no? Pues también ahí se ha digamos, implosionado esta cosa de producción, ¿no? Si quieres entrar ahí te tienen que invitar, ¿no? Al room, no, pues tienes que pagar, pues. Sí. El business. Tú vas, pues. Claro. Ahí el business, si quieres sentarte, entrar al baño y ver a los monos en el baño, no sé qué. Así te van aumentando la cuota conforme a lo que puedas hacer en el bar de los changos. Sí, es una cosa rarísima, pero pues también digo, rarísima a mí. Yo nunca he jugado un videojuego en mi vida. Digo, a Luis a lo mejor nos podría explicar el atractivo que tiene interactuar con una animación. Bueno, pero eso ya es un universo paralelo completamente distinto, o sea, hablando ya pensando de meta, o sea, lo que está generando la tensión inmobiliaria, ¿no? La especulación inmobiliaria de espacios virtuales que genera dentro de Meta. Eso es absurdo. La gente está comprando pedazos de tierra virtual dentro de Meta. Sí, no me digas. Es una cosa ahí extraña. Es algo que no podemos entender. O sea, yo pensando en mi generación, pues yo tuve computadora hasta como a los 10 años y eso, pues muy afortunado, ¿no? De tener yo una computadora de esa edad, ¿no? Una computadora con conexión a internet, con repeador de DVD para quemar mis películas, etcétera, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en la generación de mis sobrinos, que ellos ya nacieron, pues ahora sí que con todo esto en marcha, pues es interesante también saber cómo se va a operar, cómo ellos van a entender todas estas nuevas tecnologías, o en realidad no nuevas para ellos. Pues en general todo este mosaico de tecnologías, de posibilidades, y si para ellos es interesante. Evidentemente para nuestra generación, tu generación, la mía, pues no sé, hay como todavía una suerte de tomar distancia y de poder entender de qué va, de qué se trata, hacia dónde se dirige, pero pues definitivamente para otras generaciones es algo totalmente normalizado, ¿no? Y es algo totalmente que les crea total sentido, ¿no? Para ti o para mí, quizá comprar un objeto que es un token no fungible y que te pertenece a ti, y que tú tienes un script, una certificación de que es tuyo, y que no importa que la gente lo copie, es tuyo, tú sabes que es tuyo, pues eso les puede significar una forma distinta de acercamiento
a estas producciones artísticas, ¿no? Sí. Algo que definitivamente para nosotros igual no sé si carece o no de sentido, pero sí digamos que hacemos muchas más preguntas de los que ellos se pueden hacer, porque probablemente ellos estén haciendo preguntas mucho más elaboradas en torno a algo que ya está completamente normalizado para ellos, ¿no? Entonces, sí. Todo eso es interesante, en realidad. Los arquetipos, pues, por ejemplo, de donde pueden tomar las la imagen, pues, que están consumiendo, ¿no? Es decir, de repente, a lo mejor va a venir más de la cultura, o definitivamente viene ya, o sea, de la cultura del cine, de la televisión, de los cómics, ¿no? O sea, de las revistas ilustradas, más que de los libros, del museo. Claro. No, bueno, cultura, pero toda esta ¿no? discusión muy intelectual, además, ¿no? Muy de corte intelectual, de cómo Marvel y DC están arruinando el cine. Yo en absoluto creo que estén arruinando el cine, pero hay toda una ala completamente alineada a la idea de que ellos arruinaron el cine. Hay un enemigo común, ¿no? Y es unidireccional. Nosotros que hacemos cine de arte y que nos organizamos para hacer películas que vale la pena para nosotros, decimos que ellos que están vendiendo miles de millones en taquilla y haciendo películas de miles de millones de dólares, eso que ellos están haciendo no es cine, y que están matando al cine, y es como, órale, qué locura, qué locura que la gente se empiece a meter, digamos, en esas discusiones de si está muriendo, de si están haciendo. Digo, tenemos la propia nuestra, la de la pintura, de que si murió, de que si nació, de que si revivió, y al final es interesante también cómo se está dialogando en torno a todo este tipo de fenómenos. Y todo este tipo de fenómenos, además, que son puramente de la cultura popular. Bueno, de la cultura popular, digo, esa diferenciación ya me tiene un poco harto, no comulgo con esa división. Ya, pero, alto, medio y bajo, ya no. Claro, no, pero lo interesante es que en realidad es el consumo de muchísima gente, ¿no? Muchísima gente está consumiendo Spider-Man, muchísima gente, grandes... global. ¿no? Están viendo estas películas, están juzgándolas, están leyéndolas, están entendiéndolas, ¿no? Entonces, también sería como seguir creando esta distancia entre lo que está bien y lo que está mal, según mi punto de vista, ¿no? Evidentemente estos grandes cineastas que hacen grandes películas de arte, pues, ¿qué van a decir de la película de un man que se viste de mayas? Van a decir, eso es una broma, eso no es cine de verdad, ¿no? Aunque en realidad seguimos con esta idea de, digamos, tener que hacer o crear distancia de algo que no comulga con la forma de producción personal. Y entonces se abre el dilema que está presente desde hace por lo menos 150 años entre, digamos, la expresión personal de la obra de arte como la expresión personal de un individuo que quiere hablarle a una comunidad, ¿no? Y entonces se abre esta brecha entre el público y la obra, ¿no? Y sobre todo el arte más actual, ¿no? Que está, digamos, interactivo. Totalmente. Yo pienso que el cine en realidad está en crisis no porque se están haciendo películas de superhéroes, en realidad está en crisis porque hay muchas otras formas de expresión que están también ganando su propio público, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo pensaron o cuándo se pensaba que los videojuegos iban a tener el interés que ahora se tiene? Entonces, a nivel de negocio es mayor el negocio de los videojuegos que el entonces más bien no están entendiendo... No están entendiendo ni siquiera las reglas de su propio entorno, de su propia práctica, ¿no? Al final de cuentas, si ni siquiera pueden entender la forma en la que se está moviendo su propio medio, pues es imposible que puedan entender la manera en la que se está dinamizando todas las demás expresiones artísticas, que no tienen absolutamente nada que ver con
pues la cosa de sentarse a ver una película, ¿no? O Sí, sea, porque, hay cosas ya sumamente más especializadas y sofisticadas en torno a la manipulación, la interactividad, porque, el feedback, ¿no? Entonces, no sé. porque aparte las, las tecnologías, digamos ya, el teléfono celular muy sofisticado, ¿no? O sea, acaban de presentar, ¿qué fue? El Huawei creo que fue, o fue Samsung, no estoy seguro, ahí en el show de Las Vegas, ¿no? Ya. Ahora en enero, o sea, el Que celular también ya medio tiene, cancelado mucha gente presencialmente sí, también. pero este celular te hace ya el efecto del freezing, ¿no? Te congela la imagen, o sea, te congela el background y el personaje puede seguir moviéndose, ¿no? Órale, O órale. tiene zoom inteligente, ¿no? Sí. ¿No? O sea, y tiene lentilla de acercamiento tiene el celular. O sea, para que ya veas como microscopio. O sea, en el momento en que pones a disposición de todo, digamos, de quien lo pueda comprar, esas herramientas que eran, o sea, de los trucos más sofisticados hace Totalmente. 5 o 10 años, ¿no? Ya hoy lo hace, ¿No? lo compra cualquiera, ¿no? Sí, Entonces, un poco eso como que se cierra esta brecha entre el consumidor y el definitivamente, productor, ¿no? definitivamente. Eso es, yo creo, digamos, la carne del asunto, ¿no? Es el Uh-huh. plato principal, ¿no? Es decir, cómo actualmente nos seguimos preguntando en torno al consumo de, digamos, prestigio, al consumo de estatus, al consumo de las Elitista, sí. mercancías, ¿no? Ajá. Cuando, como bien tú dices, al alcance de todos nosotros están todas estas herramientas expresivas, ¿no? Entonces, Sí, seguimos pensando que el arte tiene algo especial, seguimos pensando que el autor tiene algo especial, exacto. seguimos Sí, pensando que los artistas tienen un talento sí. específico, anhelado, totalmente a veces idolatrado, inalcanzable, ¿no? Y Sí. es mentira, El es una divino mentira que Miguel nos, Ángel, es una ¿no? mentira que nos han contado, que nos hemos creído, pero lo interesante es que ahora están a nuestra mano todos los medios, se ha esparcido, se ha diversificado la manera en la que se produce actualmente arte, ¿no? Sí, Y se está poniendo, obviamente, en tela de juicio esta idea del autor creador, esta idea del genio creador, esta idea de soy yo el que genera todas uh-huh. estas posibilidades creativas, ¿no? Porque en realidad, pues, digamos, cualquiera lo puede hacer, pensando mucho, por ejemplo, en la práctica social de Boyce, ¿no? Pensando en esta Sí, idea de que todos somos artistas, ¿no? Pero estamos también al mismo tiempo un poco atrofiados por estas nuevas herramientas, nos han sobrepasado sí. también un poco. Entonces, por ejemplo, el otro día veía un documental que hablaba justo de esta división, de este cambio de paradigma del cine tradicional con Sí. película al cine digital, ¿no? Ah, Entonces sí, sí. decían los directores, en ese momento es un documental ya un poco viejito, se Sí, puede decir. de Keanu Reeves, ¿no? Ah, creo que sí es ese, no Sí, sé. sí. Es uno de estos efectos visuales de la empresa de George Lucas que hizo los efectos Sí, sí, visuales. el Industrial Light and Magic. Exactamente, es ese Sí. documental. Entonces, por ejemplo, ahí había gente que decía, no, pues es que ahora ya todos pueden hacer una película, ¿no? Sí. Pero, ¿no? Y seguían con esa onda como de, bueno, sí, tú te puedes comprar una cámara, ¿no? Pero de eso a que seas un artista y a que, ¿sabes? O sea, como que no Sí, sé, sí, tenían que preservar ese halo de pureza, ese halo de de creatividad, exclusividad. casi que religioso, de no, 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 Sí. sí, claro, ya todos tienen una cámara, pero hay mejores cámaras y hay profesionales que Ah, están sí, usando sí, cámaras sí. mucho mejores que la que tú estás usando. O Sí, sea, claro, siempre hay claro. ese anhelo de estar por encima de los demás, Sí, siempre hay ese anhelo por estar por encima de lo que existe y de lo que se va desarrollando, ¿no? Y sí, siempre hay esta minimización, ¿no? Decir, bueno, sí, pero tú no tienes esta otra cámara, o bueno, sí, podrás tener esa cámara, pero el talento no lo tienes, sí. ¿no? O el ojo, Sí. o sea, esta cosa del lugar común de, es que hay que tener ojo, ¿no? Eh, El fotógrafo, el ojo del fotógrafo. sí, O sí, sea, sí, todas sí. esas son, digamos,
formas en las que... Fetiches. Fetiches en las que... son todas formas en las que tú le dices a alguien, no estás tú a mi altura, ¿no? Yo soy distinto, yo soy único, yo soy un producto súper elaborado del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? Me construyo a mí mismo, ¿no? Y creo un halo de religiosidad en torno a mi trabajo que además es loable y que a veces incluso puede tener la intención de terminar con el capitalismo, porque eso también es interesante. Toda la categoría o la línea de la crítica institucional a mí me gusta muchísimo, ¿no? Sí, es un dilema, son dilemas, son conflictos que quién sabe si tengan solución, más bien hay que aprender a administrarlos, pues, ¿no? Pero, no, sí, porque tú, digamos, el Di-Carpio fue de los productores de la película esta de No veas hacia arriba, ¿no? Don't Look Up. Sí. ¿No? Porque él está muy metido apoyando a organizaciones que combaten el cambio climático, ¿no? O sea, les aporta mucha lana, etcétera, ¿no? Entonces, por eso financió esta película, el Di-Carpio, ¿no? Pero, pues a la vez, su estilo de vida, digamos, Keanu Reeves les cae muy bien a los millennials. No, sí, de veras. ¿Cómo terminamos hablando de Keanu Reeves? Bueno, pues oye, pues así es el arte. El arte abarca toda la cultura. Está buenísimo, me encanta, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Pero Keanu Reeves, o sea, le cae bien a los millennials y a los centennials porque lo han visto sentarse con un homeless en Los Ángeles, compartiendo un café y cosas de esas que te demuestra, pues sí, pues otro carácter, pues por lo menos, ¿no? Y a lo mejor eso un poco es lo que podría salvar a toda esta caterva que criticas tanto, ¿no? O sea, digamos, un airecito más de humildad, pues, ¿no? Sí, no sí, tan, yo prefería que los derribaran a todos, pero bueno, un detalle sería que fueran más. Te vas a quedar con el mundo de Mad Max, tú, hombre, no seas tan es extremo, la mejor distopía para mí, humildemente para mí, es la mejor distopía. Es la mejor distopía, ¿no? Este acto de me voy a sacrificar, atestíguame, es un acto de sacrificio total, absoluto. Me encanta más. Y me encanta la última película. A mucha gente no les gusta la última película. A mí me fascina la última película. Soy un producto súper elaborado del neoliberalismo, del capitalismo tardío, obviamente. Tú eres un producto. Yo, por supuesto. Mad Max. Uno se tiene que entregar a eso. Hay que asumirse. Sí, o sea, qué flojera quedarse desde afuera criticando, ¿no? Uno es eso. No puedo yo no puedo aventar la piedra. O sea, estoy sumergido en eso, ¿no? Pues sí. Soy un producto de eso, ¿no? Por eso lo puedes expresar a lo mejor. Sí, porque yo también de repente digo, bueno, pues apaguen el celular si tanto les duele lo que está pasando, ¿no? Pero a ver, ¿quién va a ser el valiente que lo haga, ¿no? Exacto. Porque digo, o sea, esos actos de congruencia, pues, no sé, son cada vez más escasos también, siendo honestos, ¿no? O sea, hay mucha gente que desde el arte está hablando sobre la explotación y sobre el medio ambiente, y al final es que, bueno, tienen sus redes sociales, tienen su Instagram, tienen su computadora, o sea, todos esos son recursos que pues provienen de la explotación, ¿no? A veces incluso hasta de la explotación infantil, ¿no? Entonces, en fin. Sí, no tienes razón, David. Yo soy también, o sea, el estar sumido en las entrañas del asunto es lo que te permite un poco como ¿quién fue? Job, ¿no? El que se come la ballena, ¿no? ¿No?
pues maniobrar, más ¿no? bien, o más bien la metáfora del descenso al Maelstrom de Poe, ¿no? Que sí, o sea, se traga el remolino su barco, ¿no? Pero, o sea, el barco corre paralelo, ¿no? Al remolino, ¿no? No se va así, ¿no? Sino que es así a dar de vueltas hacia abajo, y el cuate se da cuenta de que hay objetos, de que en lugar de irse hacia abajo, están yéndose hacia arriba, y uno de ellos, un barril, ¿no? Lleno de un líquido también. Entonces, por la fuerza centrífuga, pues lo que hace, se salva amarrándose un barril, pues. Órale. Pero digamos que estamos ahí nosotros, ¿no? Descendiendo en el Maelstrom, ¿no? Bueno, pero salvarse no creo que haya salida, ¿no? Honestamente digo, todo esto son no seas tan pesimista, estás son muy todo, joven para ser tan pesimista. Hombre, no, te falta mucho por recorrer, hombre. Ya ni yo. Ojalá me falte mucho por recorrer. Pues sí, hombre, ya ni yo. Es parte de esta orfandad, obviamente, ¿no? Es parte de esta sensación también de estar aturdido, perdido, ¿no? Es también parte de esta sensación de estar sumergido, ¿no? Me gusta esa palabra, estar sumergido. Sí. Y hay que lidiar, hay que maniobrar con lo que se tiene, como se pueda. Me encanta lo que esta frase de Balinés, de los balineses, ¿no? Se hace lo que mejor se puede, pues, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? Cada día es una nueva oportunidad de hacerlo, ¿no? De nuevo, ¿no? Entonces, de nuevo yo como que tratando un poco de, digamos, resumir, ¿no? Ajá. Diría que todos estos procesos que se han llevado a cabo en el contexto de México, ¿no? Que van y vienen en toda esta tensión entre lo colectivo, lo grupal, lo individual, lo francamente el mercado, la galería, el mercado, pues todos esos en realidad son procesos que están en tensión permanente, ¿no? Y creo que es importante traer a la discusión siempre todo esto. Entonces, para mí es muy importante que después de todo este enfoque más individualista, después se vuelva un enfoque mucho más colectivo, un enfoque mucho más socialista, un enfoque mucho más inclusivo. Y de nuevo, pues va a volver a ser lo mismo, ¿no? Y de nuevo vamos a volver a regresar a estas individualidades. Para mí lo interesante es que no deje de ocurrir, ¿no? Es decir, que dentro de nuestros propios procesos, dentro de nuestro propio devenir, exista la posibilidad, digamos, determinada o indeterminada, de siempre regresar a estas preguntas, siempre regresar a estos otros procesos, ¿no? Sí. Y es ese bucle, ¿no? De pronto es como que se siente ese bucle, ¿no? Sí. Ninguno de estos cambios va a ser absoluto o permanente, ¿no? Y siempre vamos a estar como rondando esta suerte de frontera, ¿no? Entre sí desaparecemos al autor, sí lo ensalzamos, sí definitivamente creemos que es relevante, importante para los procesos sociales y políticos de la actualidad, o si más bien lo diluimos y lo colamos y hacemos nuevas cosas con esa idea y más bien la repartimos, ¿no? O sea, no estoy siendo un juez de la manera en la que se están sucediendo todos estos procesos, ¿no? Porque son procesos que se están, digamos, encimándose, ¿no? Superponiéndose. Entonces, a mí en realidad me gusta la inercia, me gusta la voluntad de seguir intentándolo todo el tiempo, ¿no? Lo mejor posible, como dicen, ¿no? Así agarras y te levantas y haces y les platicas y les gritas y te peleas y te regresas y te sientes y escribes y para mí ha sido siempre ese ir y venir a
hacia mi propia producción, hacia la problemática que implica mi propia producción como un autor y hacia la dilución de este personaje que soy yo dentro de otros muchos procesos colectivos, ¿no? Que no solamente implican a un colectivo con un nombre, implican a las personas con las que trabajo, como contigo, como en el centro multimedia, como en mis procesos de formación, como en mis procesos profesionales también. Entonces, todo el tiempo nos está diluyendo en todas esas otras formas de pensar, de entender, de crear, ¿no? Y me parecería absurdo también poder, me parecería absurdo a mí, personalmente, pues, poderme quedar con eso, ¿no? Poderme quedar estático en un lugar, ¿no? Al contrario, creo que es interesante. Orgánico, ¿no? Sí. No mecánico, ¿no? O sea, es como el corazón, ¿no? El sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no? O sea, totalmente. Debe de ser así digamos, el desarrollo tanto hacia afuera como tu desarrollo personal, pues tiene que tener las virtudes de un organismo, pues, que se puede adaptar a diferentes medios, circunstancias, ¿no? Y no quedarse como un muñeco mecánico, ¿no? Que nada más funciona de cierta manera cuando lo estimulan de cierta manera o le hay que diversificar los inputs y los outputs, eso definitivamente, ¿no? O sea, hay que multiplicarlos, diversificarlos, cuestionarlos, ¿no? O sea, me parece que sí hay que ser medios de muchas circunstancias que acontecen y que van a seguir transformándose y cambiando, ¿no? Me fascina eso. Sobre todo no quedarse, porque Baudelaire criticaba mucho eso a los pintores, ¿no? Él decía que había muy pocos que les interesaba el mundo en el que vivían, ¿no? O sea, el mundo exterior a su taller, ¿no? Claro. Decía que la mayoría eran cerebros de aldea, les decía, ¿no? Sí, ¿no? Rudo, está rudo. Mentalidades de provincia, sí, pero es que luego si te fijas, o sea, muchos artistas nada más hablan de su trabajo y de lo que hacen, ¿no? O sea, no puedes hablar con ellos de otros temas porque pues no les interesa, pues están ensimismados en lo suyo y nada más, ¿no? O sea, si no les hablas de colores y de pinceles y de yo qué sé, pues como que ya les empiezas a hablar de política, de historia, de la cultura, del cine, de Keanu Reeves, yo qué sé. Sí, no, o sea, se quedan así como, ¿no? ¿De qué me están hablando? Eso no es alta cultura, te van a decir. Keanu Reeves no representa la vanguardia del cine. Ajá, exacto. Sí, hay que quedarse con Godard. No, hombre, no, bueno, Godard, pero Godard es ya así, es como, decía Meireles, ¿no? Que la pintura es una religión, ¿no? O sea, para ser pintor tienes que ser exclusivamente pintor, ¿no? Soy no creyente. Exacto, no creyente. Sí, por eso. Pero si te fijas en los pintores, así, pintores contemporáneos, pues son viejitos, pues, ya todos tienen más de 80 años, ¿no? Yo conozco otros pintores más jóvenes, pero es como si tuvieran 80 años. Sí, porque es una religión, pues, la pintura, ¿no? Y ese es el gran dilema, ¿no? Que tenemos. Y pues ya nos quedan unos cuantos minutos, David, Todo bien, tenemos exactamente la hora y media, igual si hay alguna pregunta. Pues no sé si haya, man. Déjame checar. No las mandaron, ¿no? No hay. Yo no veo nada en el chat, pero no sé si el chat es el tuyo, de tu... No, por ahora no dicen. Sí, por ahora. Bueno, pues por lo visto no les... Ustedes, ahora sí que tú decides hasta dónde le extendemos o ya es a las 1:30. Pues sí, es 1:30, yo creo que para no cansarnos nosotros, por lo menos, ¿no? No, estuvo bueno. Hombre, gracias por la invitación. David, muchas gracias por haber aceptado y pues
Ojalá y no sea la última, ¿no? No, claro que no, yo me encanta hablar hasta por los codos, entonces yo sé. invítame. La cosa es nada más estimularte los puntos adecuados. Luego no me para la boca solito, y digo alguna barbaridad, ¿no? Pero bueno, ojalá no haya dicho una barbaridad. No. Seguramente espero Claudia lo censuró, no te preocupes. No se puede censurar, además es como en vivo, entonces ojalá. ¿No puedes meter VIP aquí? ¿VIP? No se puede, no se puede. No, estamos en vivo y en directo, entonces ojalá y no haya yo dicho alguna barbaridad, en fin. En fin, pues aquí la dejamos. No sé si quieras concluir tú, decir algo, Claudia. ¿No? No, muchas gracias a ambos por esta charla. Bueno, pues esperemos que le haya interesado a quien haya estado y si no, bueno, por lo menos nos divertimos un rato tú y yo, David, ¿no? Muchísimo, definitivamente. Pues probablemente por ahí además queda ya en la memoria del Facebook y se podrá checar probablemente. Ándale, pues. Bueno, pues en estamos, David, y muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sale, muchas gracias por la invitación, Jardón, y que estén muy bien. Saludos. Igual. Bye. Gobierno de México.